Bueno, bendiciones, siervos amados de las naciones y los profetas de esta Fantástico. escuela, de esta escuela de profetas punta de diamante sería el punto. Muy bien, gracias al Elohim por permitirnos reunirnos una vez más y avanzar en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy continuamos con parte número 2 de las figuras simbólicas proféticas del libro de Apocalipsis. Nos habíamos quedado ayer. Dame paz. La semana pasada. Dame paz. Ayer dije, ¿verdad? La semana pasada. Bueno, estudiamos hasta el personaje, el rey. Este grupo de figuras simbólicas tienen que ver con símbolos tomados de personas o personajes que se mencionan en todo lo que es lenguaje apocalíptico. No solo Apocalipsis, también el libro de los profetas, como el mismo Jeremías, Isaías, Ezequiel, Zacarías, y así. Daniel, algunos libros de los profetas que tienen que ver con este tipo de lenguaje. Así que nos quedamos con el rey y hoy nos lo retomamos a partir de el sacerdote. ¿Qué es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? ¿Y qué es lo que representa eso en las Sagradas Escrituras? Pero vamos a hacer una oración siempre agradeciendo a nuestro Elohim y pidiendo que sea Él quien nos ayude en todo. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nos presentamos una vez más delante de ti, Y siempre gracias. agradecidos, eterno Rey. Gracias por permitirnos estar aquí, conectarnos, alinear a tu pueblo, Señor, a la revelación de este tiempo. Alinear a tu pueblo, eterno Elohim, hacia lo que tú quieres hacer, Señor, para con tu pueblo en este último tiempo. Guíanos en todo, siempre por tu Rujat. Manifiéstate para poder entender secretos, misterios y cosas, Señor, de manera sobrenatural. Derrama siempre aceite fresco, vino nuevo, como dice tu palabra. Derrama agua viva del cielo, del Shamayín, de las fuentes refrescantes del Shamayín. Manifiéstate, eterno Elohim, y permite que nosotros podamos entrar en ese tiempo de vino nuevo, de revelación, de entendimiento, de comprensión de todas las cosas contenidas para este tiempo profético. Guíanos, Espíritu Kadosh, y permite que cada uno de nosotros podamos alinearnos al conocimiento, Señor, que tú nos estás entregando para poder entender y entrar en lo que tú quieres para este último medio tiempo. A ti la gloria, eterno Elohim, en el gran nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Muy bien, seguimos entonces figuras simbólicas que proféticamente tienen que ser interpretadas para poder entender y para poder comprender no solo el libro de Revelaciones o Apocalipsis, sino todo en sí, las Sagradas Escrituras, porque todo es profético en sí, parte histórico, pero dentro de los contenidos históricos hay situaciones proféticas, anuncios proféticos. Muy bien, habíamos hablado hasta el rey es el gobernante, se utiliza 21 veces en el libro de las Revelaciones, representa a Yahshua, el poseedor del poder supremo. En el libro de Apocalipsis se revela 70 veces, diferentes expresiones para que se adore al Elohim en todos los 22 capítulos. Y se establece a Yahshua como el soberano de todos los reyes y reinos de la tierra. Usa la palabra soberanía, supremacía, preeminencia y todo ese tipo de expresiones que hablan de una autoridad única, suprema, extraordinaria, que nadie más la tiene. La capacidad de juzgar las cosas, la autoridad para juzgar, el único digno de abrir los sellos, el único digno de traer la revelación, el único digno de manifestar la revelación, la manifestación del pequeño rollo o librito, capítulo 10, y así. Es un sinfín de manifestaciones. Y cuando se habla del rey, obviamente es la figura profética de Yahshua en todos los sentidos. Rey, soberano, supremo, poder, dominio, reino, eternidad y todas las expresiones asociadas a aquello. Símbolo de dignidad, posición, habla del reino de los cielos, del Shamayín y así. Muy bien, ahora sí, el sacerdote es la siguiente figura que nos toca. ¿Qué es el sacerdote o quién es el sacerdote? Según el orden de Melquisedec, sabemos que es rey de Salem, rey del bien, rey de justicia, tiene algunos nombres, Melquisedec en ese sentido. El más ajustado es rey de justicia, pero también se le conoce como el rey del bien.
el que hace el bien, el que hace lo que es justo, lo que es santo, lo que es correcto. Un rey justo, en otras palabras, es lo que significa Melquisedec. La figura simbólica profética de Yahshua en el Antiguo Testamento, especialmente en los encuentros que se tuvo con Abraham, Melquisedec, ¿no? Y, y esto en el Nuevo Testamento, capítulo 7 de Hebreos hasta el capítulo 10, lo vemos reflejado ahí. Y habla de la elección de Yahshua como siendo de la tribu de Judá, se lo eligió a él como el rey eterno, como Melquisedec. Aarón solamente era una sombra, una figura, una imagen. El sumo sacerdote humano imperfecto, como dice el mismo libro de Hebreos capítulo 10, imperfecto. No era la voluntad del Elohim, dice el capítulo 10, verso 3. No era la voluntad del Elohim poner hombres en sí, solamente era algo provisorio, era algo como sombra y figura, era un anuncio profético. Una vez que Yahshua viene y se posiciona como el rey y sacerdote de todos los tiempos, el Melquisedec o el Melechizedek o el rey de justicia, rey eterno, rey de gloria y todo eso, todos esos significados que se le entregan a él. Entonces, él asume la posición y el papel. Entonces, en el libro de Apocalipsis aparece esa figura, pero también el sacerdote o los sacerdotes también hacen la figura de los santos, es la figura profética de los santos. O sea, lo que dice 1:6 de Apocalipsis y 5:10, dice, y él nos hizo, o sea, Yahshua nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. Es la expresión. Esa expresión sacerdote también se refiere a la iglesia redimida por la sangre de Cordero K2, donde Él nos elige y nos escoge como sacerdotes para siempre, ¿no? Y tomamos un sacerdocio heredado del sacerdocio perfecto, porque nuestro sumo sacerdote perfecto no fue ningún hombre no fue ningún hombre con relación de pecado, como en el caso de Aarón y de la descendencia de los hijos de Aarón, sino que fue alguien perfecto, sin relación de pecado. Y ese es Yahshua HaMashiach, tomado del león de la tribu de Judá, o de Yahuda, que representa la adoración o el adorador perfecto también, que es la alabanza mismo en su significado por su nombre, ¿no? Alabanza. Entonces así va configurado. Vamos a utilizar mucho esa expresión, así va configurado, así está configurado desde el Shamayim, todas estas expresiones. Entonces, nosotros somos en Yahshua HaMashiach. Hay una base bíblica en Efesios capítulo 1, verso 23, pero tenemos que leerlo en la versión K2 israelita mesiánica, donde dice que nosotros somos el cuerpo de Yahshua HaMashiach, pero también dice que aparte del cuerpo, somos la manifestación suprema del Mashiach. Así utiliza esa expresión. Somos la manifestación suprema del Mashiach. O sea, que el Mashiach manifiesta su poder, su reino, su dominio, su autoridad, su posición, su soberanía. Lo manifiesta a través del remanente fiel de la tierra. O sea, la iglesia redimida por su sangre, lavada, justificada por su sangre. La iglesia que ha entrado en su reposo, no en el reposo de un día prefigurado en la ley como el día de reposo, sino en Él. Él es el reposo, ya lo vimos. Él es el reposo. Hemos entrado en Él. Lo que es Él lo va a manifestar a través de nosotros, en cualquier parte del planeta. ¿Quién es Él? Señorío, dominio, gobierno, poder, fuerza, todo, lo va a manifestar a través de su iglesia, que es su cuerpo. Pero hay que leer ese pasaje bíblico 1:23 de Efesios en la versión K2 israelita mesiánica. Dice, nosotros somos la máxima expresión del Mashiach. Somos la representación perfecta del Mashiach. O sea, habla de la iglesia redimida, la iglesia santificada, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que busca entender secretos, misterios y conocimientos revelados profundos, que obviamente solo están en el conocimiento del Ruhad eterno, del Espíritu eterno, que es el mismo Espíritu de Yahweh y de Yahshua. Muy bien. Esta expresión sacerdote representa a esa gran congregación, como dice Apocalipsis
14, 7, 15, ¿no? De toda lengua, tribu, clan, nación. El Apocalipsis 10 creo que también dice lo mismo. Entonces, esa gran generación de gente sacerdotal con vestiduras blancas que ministran la presencia del Elohim con arpas y con palmeras. Arpa que representa la adoración profética del Shamayín del cielo y palmera que representa la autoridad del cielo o la autoridad del cielo manifestada a través de los profetas, como el caso de Débora, que profetizaba bajo de la palmera, la mujer de la palmera, la profetisa de la palmera. Y en capítulo 14 Apocalipsis aparecen los santos, los sacerdotes, con ramas de palmera en sus manos y arpas en sus manos. O sea, adoración profética, revelación profética y así. Todo asociado a este sacerdocio, por decirlo así. Este mismo sacerdocio está asociada al grupo de gente santa de vestiduras blancas que se mencionan en Apocalipsis mismo o Revelaciones en algunas partes del libro de Revelaciones, ¿no? ¿Qué representa esa gente de vestiduras blancas? Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, Apocalipsis 19, Apocalipsis 21, todos son gente santa. Representa a todos los santos redimidos de todos los tiempos. Muy bien, pero en la expresión, esas vestiduras blancas representan la sanidad y la justicia. La santidad, perdón, santidad y la justicia representa eso. Cuando nosotros entramos a estudiar acerca de de los 4 niveles de profecía que existen en las Sagradas Escrituras, que lo enseñamos creo que en la primera o en la segunda o tercera lección o clase de esta escuela de profetas, lo enseñamos eso. Dice, hay 4 niveles de profecía. El primero se conoce como el espíritu de la profecía, el segundo se conoce como las manifestaciones de los dones proféticos, del, del ministerio profético y de los profetas de oficio. O sea, tiene que ver con esa línea profética. Y el primer nivel es donde el Ruhad, como el espíritu de la profecía, se mueve dando testimonio del Mashiach a nivel de iglesia, de toda la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que toda la iglesia en sí está bajo la unción del espíritu de la profecía, que es el mismo Espíritu K2, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Eterno, es el mismo, ¿no? O el mismo Espíritu de Dios, o el Espíritu del Mashiach, del Mesías, que es una configuración de los 7 espíritus de Yahweh, es el mismo, pero en una funcionalidad ministerial asociado a lo profético. Por eso Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía nos dará el testimonio del Mashiach, de Yahshua. Nos revelará los secretos, misterios, quién es él, cuál es su deidad, su eternidad, su posición. O sea, nos revelará todo acerca de Yahshua. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ahora siendo instruidos por esa manifestación del Espíritu K2 como el espíritu de la profecía. O sea, nos revela los conocimientos, nos revela los secretos profundos. Y empezamos nosotros a tener un conocimiento grande. Si ustedes leen Daniel capítulo 2, verso 20, cuando dice que Yahweh es el que muda los tiempos, cambia todas las cosas, establece todos los tiempos, muda, pone reyes, quita reyes y todo eso. Pero si siguen leyendo el contexto, dice que allí, para poder entender los tiempos, necesitamos revelación, necesitamos sabiduría celestial, necesitamos un conocimiento que está escondido en el Ruhad, en el espíritu. Por lo tanto, necesitamos ahora, como gente santa, como gente de vestidura santa, tener esa revelación, ese diseño en ese sentido. Porque mire lo que dice, lo que el Señor enseña en el primer nivel de profecía. Dice, se mueve el espíritu de la profecía. Todos pueden profetizar. Todos pueden tener la manifestación de la revelación del espíritu y la profecía, pero necesitan creer, necesitan entrar en la revelación, porque todo es por revelación. Aquí no entra la erudición, aquí no entran los estudios teológicos, aquí no entra absolutamente nada de eso. Aquí entra es el hombre con un corazón contrito y humillado, quebrantado,
rendido, postrado delante de él, pidiendo algo diferente, pidiendo algo extraordinario, justo lo que dice Daniel en el capítulo 2, del verso 20 en adelante, 20, del 16 al 23 creo que. Bueno, ahí ustedes leerán los que, versículos que consideren, pero así va, en esa línea de expresión. Entonces dice, necesitamos. Él es el que trae la sabiduría. Dice, Yahweh es el que trae la sabiduría. Yahweh trae la revelación. Yahweh trae los conocimientos. Yahweh trae la profundidad. Yahweh trae los secretos. Entonces, ¿cómo los trae? A través del espíritu de la profecía. Por eso lo que hoy necesitamos, pero que se nos revele a millares surgir, es el espíritu de la profecía. O sea, entrar en estos tiempos proféticos para entenderlos, pero solo los vamos a entender a través del espíritu de la profecía. Muy bien, esta expresión vestiduras blancas que llegaban hasta los pies, o sea, cubrían sus vestiduras hasta los pies, o sea, lo cubrían absolutamente todo, prácticamente. Representa la santidad y la justicia de Yahweh a plenitud. Representa las buenas obras, representa la justicia que cada uno de nosotros debe de practicar, de poner en alto delante del Elohim, de presentar un testimonio de justo sería, verdaderamente de justicia. ¿Qué es lo que lastimosamente está afectando mucho a la iglesia hoy? Los malos testimonios en todos los niveles. Niveles de arriba, niveles medios, niveles bajos, en todos los niveles de autoridad, lastimosamente están algunos dando mal testimonio y la gente se toma de allí y empieza a atacar a estos evangélicos, a estos hermanitos, y empiezan a atacar a la iglesia pensando que por la falla de uno, pues hay que culparlos a todos. ¿Sí me explico? En esa línea, este profeta es falso, profeta, y todos los profetas ya son falsos. Este apóstol, ya todos los apóstoles son falsos, ¿sí me explico? Porque hay gente que hace quedar mal, gente que da mal testimonio, gente que no practica lo que es justo, lo correcto delante del Elohim. Y aquí este acto de vestidura blanca nos lleva a nosotros ¿a qué? A manifestar actos de justicia, vivir en justicia, vivir en verdad, tener una verdadera relación con el Elohim, no con hipocresías, sin miedo, sin falsedades. Si me explico, siendo transparente, que nadie te pueda acusar. Así como cuando Pablo decía, una vez que lo llevaron preso, ¿no? Creo que del capítulo 20, 21 en adelante del libro de los Hechos, él se defiende ante Agripa, se defiende ante Herodes, se defiende ante algunos gobernantes. Y él usa una expresión diciendo, sirvo a Yahweh con limpia conciencia. Él utiliza ese término. Y ante todos da testimonio, tengo limpia conciencia. El enemigo no tiene de qué acusarme. El enemigo no tiene de qué señalarme ni de qué ponerme su dedo acusador. El enemigo no tiene que levantar no puede levantar ningún tipo de acusación contra mí, porque yo sirvo al Elohim con limpia conciencia. Yo era perseguidor, yo los perseguía, yo los encarcelaba y hasta los mataba, dice él. Pero ahora vivo la fe que antes asolaba y por lo tanto sirvo a ese Elohim que antes yo perseguía porque se me reveló con limpia conciencia. O en otras palabras, el enemigo más terrible que tenemos que se llama la culpa, ¿no? La culpa que está asociada a la iniquidad, al pecado. Dice Pablo, ya fue destruido, no tiene derecho sobre mí. Lo mismo dijo Yahshua en uno de los evangelios, creo que es Lucas. Él dice, el enemigo, el diablo, no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada en mí. Por eso es que no podía tocarlo absolutamente, para nada, a Yahshua HaMashiach, porque no había nada malo en él. Entonces nosotros debemos mostrar esa misma santidad, justicia, actos de justicia, hacer lo que es correcto, no ser ambiciosos, mentirosos, engañadores, falsos, fraudulentos, hipócritas religiosos. Nada de eso debe haber en nosotros. Nada absoluta. Nosotros debemos ser gente transparente, hablar con la verdad, tal y como es, no inventar cosas para quedar bien uno, así saque, hundamos a los demás y hablemos mal de los demás, ¿no? Sino que hacer correcto y justo. Hace unas 2 semanas atrás, el Elohim viviente me dijo, estando en una de las reuniones con los intercesores, creo que fue, o una de las noches de adoración, por ahí va, de los 7 días de adoración o con los intercesores.
el Elohim me dijo que iban a empezar a levantar calumnias contra mí. Así me dijo. Así que yo, como yo ya sé, yo no me preocupo, y como ya sabemos con mi esposa que entre más calumnias quieran levantar, más gloria se manifestará, porque esa siempre fue la oración que el Elohim le instruyó a mi esposa. A más calumnias, a más difamación, a más mentiras que quiere el enemigo levantar contra nosotros, mayor gloria se verá sobre nosotros. O sea, siempre nos hemos manejado en esa línea. Entonces, no nos preocupamos. Y sentí así, yo digo, ¿quién podrá querer empezar a levantar calumnias, hablar mal, hablar mal? No sé, pero tengo por ahí alguna listecita pequeña, pero como ya dije, el Señor es bueno y fiel. No hay problema por eso. Muy bien. 7 iglesias. La siguiente expresión de personas o personajes. Las 7 iglesias. Las 7 iglesias ya sabemos que es una representación profética de una instrucción que se le da a las iglesias de Asia Menor, ¿no? Ya conocemos ahí Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Bueno, fue una de las noches de adoración, dice ahí una de las intercesoras, ¿no? Bueno, gracias. Fue una de las noches de adoración. Muy bien, las 7 iglesias representan todo el remanente fiel. No es que hay 7 iglesias, hay una configuración profética de situaciones que están o se dan dentro de las iglesias, que unas, el Señor dice, las revela para que sean corregidas e instruidas, para que la iglesia se corrija y se vuelva a Él. ¿Sí me explico? Y le da las instrucciones también que debe seguir o hacer para poder ser restaurado. Es el mensaje. O sea, representa un sinnúmero de fallas, falencias que muchas veces hay dentro de todas las iglesias en el planeta. Por eso es que siempre se dice, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta porque todavía no hemos entrado en ese nivel de perfección. Si me explico, eso sería cuando ya venga lo eterno. Pero todavía no hemos entrado. Todavía hay creyentes inmaduros, todavía hay creyentes que se disgustan porque no los saludan, creyentes que se disgustan porque no los nombran, no sé, o sea, todavía hay mucha inmadurez dentro de las iglesias, a veces hay pleitos, están como Cíntica y Evodia peleando todavía ahí, no se ponen de acuerdo, luchando por querer ser más, o sea, hay infinidad de problemas, enfriamientos, de repente falta de revelación y así. Son déficits que se manifiestan con relación a la iglesia, pero la iglesia representa en este sentido todo el remanente fiel de toda la tierra lavado por la sangre del Cordero Cadoso. Se utiliza el número 7, sabemos que es el número de totalidad, de plenitud, de completo y de perfecto. De consumación también es el número. Entonces es una totalidad. Representa a toda la amada iglesia del Cordero Cadoso que ha sido redimida. No es una iglesia, no son diferentes iglesias con diferentes nombres como lastimosamente ahora hay. No es diferente evangelio, el evangelio de tal denominación, el evangelio de tal denominación, el evangelio completo. No tiene nada que ver con eso. Es el evangelio del reino y punto. Según de Corintios capítulo 3, 4 o 4, 3, Pablo lo dice, es el evangelio del reino, que tiene que ser revelado porque el enemigo ciega con velo al sistema religioso para que no pueda salir de ese estado de esclavitud religiosa y pueda ver o pueda revelársele sería el evangelio del reino. Así va. Muy bien, 24 ancianos. Vamos leyendo un poquito rápido porque en esta parte no es necesario profundizar mucho, sino dar las cosas puntualmente como deben ser. Los 24 ancianos, ya sabemos, es una combinación de códigos numéricos, 12 por 12, 24, ¿verdad? 12 por 12, 24, 12 es gobierno, 24 es un gobierno celestial, porque aparece la figura en el libro de Revelaciones capítulo 4, 24 ancianos, 24 tronos, tronos de gobierno, tronos de justicia, representa también es el tiempo. Son 24 horas las que se establecen para cada día. Nos han establecido. Al principio se usaba un reloj y todavía se sigue usando, ¿no? De 12 horas AM, PM, antes del meridiano, pasado del meridiano.
Ahora se utiliza generalmente un reloj de 24 horas, ¿verdad? 24 horas en general, porque está el número 24, aparece allí. Eso representa precisamente ese tiempo, el día, el tiempo de juicio, de justicia, de juzgar. Por eso es que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis o Revelaciones, dice versos 3, 4, por ahí, los que tienen el derecho a sentarse en los tronos para juzgar. Y aparecen otra vez los 24 ancianos. Salmo 122, 5 también lo dice. Los que se sientan en el trono de justicia, en los tronos de justicia en el trono de Jerusalén, en la tierra de Jerusalén, figura profética de la iglesia de todos los tiempos. No se va así. Esa expresión 24 ancianos también representa posición de autoridad. Es lo que Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 3, que nosotros en el Mashiach, en el Mesías, estamos sentados en lugares celestiales con el Mesías. Hemos sido bendecidos desde los lugares celestiales con el Mesías. ¿Sí me explico? Así va en esa línea. Representa una autoridad. Hemos sido posicionados en autoridad con el Mesías, por el Mesías, desde los lugares celestiales. Estamos en la tierra, pero gobernamos desde los lugares celestiales, desde el monte de Sión, como dice Apocalipsis capítulo 12, a donde fue llevada la mujer para ser resguardada de todo el ataque del dragón rojo, o sea, de Hasatán y que arrastró con su cola a la tercera parte de ángeles que perdieron su dignidad. Todo eso dice. Entonces, nosotros estamos espiritualmente posicionados desde el monte de Sión, donde está Yahweh el Eterno en el trono de justicia, está Yahshua Hamashiach a la derecha, y nosotros estamos a la derecha del Mashiach, del Mesías. Eso es lo que dice la Escritura. Está literalmente escrito. Apocalipsis 3, verso 21. Ahí está escrito. Dice, al que venciere, yo le daré el derecho a sentarse a mi diestra, así como yo he vencido y me he sentado a la diestra de mi Padre. Tenemos posición celestial. Estamos en la tierra, caminamos en la tierra, nos movemos en la tierra, nos movemos en lo natural, pero tenemos en lo espiritual una posición sobrenatural, una posición de reino. Tenemos la autoridad del reino, por eso que esta expresión 24 ancianos representa la autoridad del reino que ha sido entregada a la iglesia, al remanente fiel de la tierra. O sea, es una posición de autoridad. Estamos posicionados con el Mesías como reyes y sacerdotes. Estamos posicionados con el Mesías con autoridad. Lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versos 21, 22, 23, donde dice que todas las cosas las puso el Mesías bajo sus pies y le dio autoridad a la iglesia para que la iglesia esté por encima de todas las cosas creadas en la tierra, tenga la posición de autoridad. Y como dice el verso 23, somos el cuerpo del Mashiach y somos la representación suprema del Mashiach. Eso es lo que dice la Escritura. Estos 24 ancianos representan la representación suprema del Mesías, o sea, la iglesia redimida de todos los tiempos. Se les da la autoridad para juzgar y sojuzgar junto al Mesías, que es el juez supremo, como dice las Sagradas Escrituras. Estos que están sentados en los 24 tronos y que junto a toda la creación, las jerarquías y cortes angelicales adoran ante el trono del gran Padre. Revelaciones 4. Es símbolo de la experiencia, es símbolo de la madurez, es símbolo de la justicia, es símbolo de la verdad revelada, de la profecía revelada, es símbolo de esa expresión que se conoce como los 7 espíritus de Yahweh. Porque, como dice Isaías 11, ¿quién gobierna? Yahshua el Mesías, el Mashiach, el Mesías. Yahshua gobierna. ¿Y gobierna con qué? Bajo la unción de los 7 espíritus de Yahweh. La iglesia, ¿cómo opera? Opera bajo la unción de los 7 espíritus de Yahweh el Elohim. Entonces, hay revelación, hay sabiduría, hay ciencia, hay justicia, hay inteligencia, hay consejo, hay espíritu de poder, hay espíritu de Yahweh, y bueno, todo lo que habla de los 7 espíritus de Yahweh mencionados allí. Entonces, es una posición de autoridad. 24 ancianos representa esa posición y es el símbolo de la madurez y de la experiencia
La madurez espiritual se gana, sí se gana con la experiencia, ¿no? Sí se gana, porque la madurez espiritual tiene que ver con el carácter transformado y regenerado por el Mashiach en nosotros. El carácter transformado y regenerado por el Espíritu Kadosh. Somos lavados por el lavamiento, por el Espíritu Kadosh, dice Tito capítulo 3, y así. Somos nuevas criaturas, nacidas del agua y del Espíritu, nacidas de la revelación del Kadosh, del Espíritu Kadosh. En ese sentido es que va esto. Entonces, la autoridad viene porque Yahweh, a través de su Espíritu, revela a su pueblo la posición que tiene en autoridad. Por eso dice, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con nuestro Mashiach, Mesías, porque tenemos una posición de autoridad y de gobierno, de dominio. Los 4 seres vivientes, Apocalipsis 4, ¿qué representan los 4 seres vivientes? Representan a toda la creación, todo lo creado en las 3 dimensiones de gloria. O sería las 4 dimensiones de gloria, incluido lo celestial. Lo celestial. Entonces, representa eso. Los 4 seres vivientes representan a toda la creación. Por eso es que en Ezequiel capítulo 1 y en Revelaciones capítulo 4 aparece la configuración profética de los querubines o los ardientes, ¿no? Reflejos de la luz de Yahweh, aparecen con 4 diversos tipos de rostros en sus 4 lados y ojos por todos los lados. Ojo representa el conocimiento de la sabiduría eterna, representa el Sefer Olam, o sea, el libro eterno que está en la mano derecha del Elohim, capítulo 5, verso 1 de Apocalipsis, está allí, ¿no? Representa esa revelación eterna, grandiosa, extraordinaria, poderosa. Tiene que ver con eso. Entonces, estos 4 seres vivientes aparecen en la configuración rostro de hombre, rostro de águila, de león y de buey, sería así. De águila, león y buey. Y todas esas 4 manifestaciones de rostros representan la revelación de Yahshua sobre la humanidad en todos los tiempos. Yahshua es o fue el Ben Adán, el hijo del hombre, y se mostró así, lo revela el Evangelio de San Lucas como el hijo del hombre. Lo muestra de esa manera. Yahshua fue es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Así dice Apocalipsis 5. Él es el león de la tribu de Judá que se levantó para gobernar y sujuzgar sobre todo y merecedor de toda gloria, alabanza, poder, autoridad y todo ese tipo de expresiones. Yahshua es la manifestación de el profeta de todos los profetas en todos los tiempos, que es el águila. El águila es el símbolo de la manifestación profética. Yahshua es el personaje más profético que se menciona en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Aparece en todos los libros de las Sagradas Escrituras la figura profética de Yahshua y está configurada en el águila y representa el ministerio profético en sí, representa la manifestación del espíritu de la profecía en sí misma. Si se dan cuenta los 4 rostros. Y el buey, según Levítico capítulo 2, representa el sacrificio más caro y por lo tanto más alto que podría ofrecerse. Cuando recién se establece el sacerdocio levítico en el tabernáculo de Moisés, levantan un altar y un sacrificio. Capítulo 1 y capítulo 2 de Levítico lo menciona en sus oficios. Se lava el buey con agua y sal, se lo corta en 3 partes, cabeza, tronco y extremidades, se lo lava todo y se lo vuelve a colocar sobre la parrilla, ¿no? Sobre el altar del holocausto, asimismo como cabeza, tronco y extremidades. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Está allí. Cabeza, mente, el lomo, la parte del lomo, corazón, la parte de sus piernas y la parte alta de su lomo representa la fuerza y así. Entonces representa una adoración perfecta. Por eso es que la adoración tiene que ver con un amor extremo en su concepto original, pequeño
o corto el concepto, pero lo encierra todo. Adorar es amar, amar sin medidas, amar de una manera total, de una manera o de una entrega total, sin límites, de una manera extraordinaria. Como dicen los mandamientos, amar al Elohim por sobre todas las cosas, es lo primero. Entonces se cumple la revelación en todo eso. Entonces el buey representa el sacrificio del Mashiach. O sea, todas esas figuras que están ahí representan al Mashiach mismo. El Mashiach que trae salvación, que trae liberación, que trae redención, que trae restauración y todo ese tipo de expresiones. Entonces representa eso. Y todas esas figuras estaban en los 4 seres vivientes, según Ezequiel capítulo 1, que es el capítulo donde se revela la gloria del Elohim, como dice Ezequiel mismo en el final de del versículo del capítulo 1, él dice, esta es la revelación de la cabot del Elohim, de la gloria del Elohim, dice él. ¿Qué representa también estos 4 seres vivientes? Estos 4 seres vivientes representan las 4 dimensiones de la creación. Las aguas, dimensión de las aguas, dimensión de la tierra, dimensión de los aires y las dimensiones celestiales. Representan las 3 dimensiones en donde fue creado todas las cosas existentes y el universo que tenemos hoy. Hay movimiento en los lugares celestes, hay movimiento en la tierra, hay movimiento en las aguas, hay vida en la tierra, agua y aire, en las 3 configuraciones sería de la creación. Están allí. Y eso representa el universo y eso representa las dimensiones de la creación. Entonces, todo eso representa. Estos 4 seres vivientes, en capítulo 4 Apocalipsis, ellos adoran y son parte de la adoración celestial junto a los 24 ancianos y junto a la primera jerarquía de ángeles celestiales, donde hay las 3 primeras cortes de ángeles celestiales, ángeles tronos, ángeles serafines y ángeles querubines. Las 3 primeras cortes de ángeles celestiales mencionados ahí mismo. Los ángeles tronos son los que giran alrededor del trono del Padre, porque Juan dice, yo veo un gran arco iris alrededor del trono del Padre, múltiples colores, color de esmeralda, color del crisólito, creo que dice allí, y así del jaspe, colores gloriosos allí que giran alrededor del trono, porque los que giran alrededor del trono son ángeles que son los únicos que tienen en su vestidura, por decir así, la configuración de las 7 piedras preciosas que habla el libro de Apocalipsis, con que está construida la gran ciudad. Son las mismas piedras preciosas que estaban en el pectoral del sumo sacerdote. Son las mismas piedras preciosas, según Ezequiel capítulo 12, donde se mueven o se movía Luzbel al principio, el ángel de luz se movía sobre las piedras vivientes o piedras de fuego, también conocidas piedras preciosas, donde estaba el fundamento de la perfecta adoración, porque ahí estaba la perfecta adoración y se utiliza el término los primores de la alabanza, de la adoración te fueron entregadas, la revelación, el conocimiento, la adoración, o sea, la perfecta adoración, los diseños para adorar, o sea, es una revelación inmensa, profunda, que todo estaba en el querubín al principio cuando fue creado, y él se movía en ese nivel de adoración porque era el orquestante de toda la adoración celestial, de toda la adoración celestial. Ahí aparece Ezequiel 28:11, exacto, en todo eso está, y aparece la expresión primores. Y la expresión primor o primores de la alabanza quiere decir lo más excelso, lo más puro, lo más santo, lo más hermoso, lo más precioso, lo mejor de lo mejor, lo más puro de lo más puro, y así, o de lo puro, así. Es un nivel de adoración extraordinario. Entonces, por eso es que esta expresión, 4 seres vivientes, representa la adoración de toda la creación. Salmo 151, toda la creación, todo lo que vive y que existe, adora al Elohim. Todo lo que tiene vida, adora al Elohim. Lo animado, lo inanimado. Los seres creados, animales, peces, aves, el ser humano, las montañas, todo, absolutamente todo, el universo creado, todo
Absolutamente todo se maneja bajo un principio del movimiento. Por eso es que la adoración de los israelitas es en movimiento y ellos están adorando, están ante el muro o están expresando su adoración y ellos están en movimiento, están postrados y se mueven. ¿Por qué? Porque el movimiento representa la manifestación de la vida del Elohim y allí es donde se esconde uno de los más grandes, si es que no es el más grande código del reino, el Samet Yotet, ¿no? Que se lo puede encontrar en el libro de Salmo 25, pero leyendo en la versión Jerusalén, allí se encuentra, es un acróstico, todos los versículos, 21 versículos que hay ahí son un acróstico de las 22 letras del alefato hebreo. Y aparece la expresión Samet 14, Yod 10 y Tet 8 o 9, algo así. Entonces aparece ese código, Samet, Yod, Tet. Y uno va donde aparece Samet, Yod y Tet y se encuentra que ahí hay un secreto. Y el código del reino que está ahí es que la mano de Yahweh, porque Samet significa mano y brazo, la mano de Yahweh, Yod es mano, Samet es mano y brazo, codo desde acá abajo hasta acá, desde el codo hasta la mano, sería así, todo el brazo prácticamente, Samet, pero Yod es la mano. Entonces dice que la mano de Yahweh es la que genera el movimiento en toda la creación, en el universo creado. La mano de Yahweh es la que mueve todo en el segundo cielo, en el tercer cielo, en el primer cielo. La mano de Yahweh lo mueve absolutamente todo. Por eso es que representa en este sentido las dimensiones de la creación, las dimensiones celestiales, ¿no? Y es la misma mano del Elohim que le da vida. Ustedes saben que en materia el átomo, que es la partícula más diminuta, se mueve, tiene vibración y esa vibración es producida por movimientos y ese movimiento produce sonido y ese sonido produce una alabanza, una adoración, ¿no? Así va configurado esto. Entonces, toda la creación, aún la inanimada, ¿no? La inanimada tiene un sonido. Por eso es que cuando hay vientos y choca contra una gran peña, se genera un sonido. Por eso es que hay el mar, cuando es movido por el viento, se escucha un estruendo de aguas. Se escucha un estruendo. Cuando las aguas caen desde una catarata, empieza un sonido de estruendo de muchas aguas y se toma la figura profética de eso. Porque aunque son partículas, por decir así, inanimadas, ¿no? Pero sin embargo corren y fluyen y al moverse generan sonido y al expresar sonido están expresando adoración al Creador en todo. Por eso es que esta figura simbólica de los 4 seres vivientes tiene muchos significados espirituales y sobrenaturales. En ese sentido, en esa misma línea de sentido, representa la adoración celestial suprema y eterna. Eso representa. ¿Por qué? Porque está el trono del Padre, está Yahshua Hamashiach a la derecha, está la iglesia representada en los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes que representan a toda la creación y está la primera jerarquía angelical que tiene 3 tipos de cortes angelicales que ya los dije, tronos, ángeles tronos, serafines y querubines. Entonces quiere decir que todo en el primer cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo, todos los días, todo el tiempo, día y noche, sin límites, en eternidad, en el tiempo eterno del Padre, adoran. Toda la creación está adorando todo el tiempo, porque es la misma mano de Yahweh el Elohim el que mueve la adoración. Es la misma mano a través de ese código supremo que creo yo, en mi opinión, Samet Yotet es el código supremo más grande que mueve y sostiene toda la creación, así como la escritura dice que Yahweh es el que mueve con su mano a todo lo creado. Es la figura del código supremo, extraordinario. Entonces representa la adoración suprema y eterna, donde todo lo que existió en el ayer, existe hoy y existirá mañana, todo en una sola fusión, en un solo momento, en un solo evento, como dice Apocalipsis 4, adora al Creador. Ahí los 24 ancianos entregan sus coronas delante del gran trono a los pies de Yahweh el Supremo y empiezan a declarar todo el tiempo ángeles, los serafines, los querubines, ángeles tronos,
los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos dicen Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, y así. Y están día y noche, y todo el tiempo, el de la derecha, el que está a la izquierda, el que gira, todos dicen, el que está abajo, el que está arriba, todos dicen Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth, Rey de los reyes, Señor de los señores, y todo la expresión de la santidad del Elohim. Eso representa los 24 ancianos. Por eso se conoce ese capítulo como la adoración celestial o la perfecta adoración. La adoración celestial. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora cambiamos a otras figuras y personajes. Nos encontramos con God y Magog. Aquí, en esta expresión de Gog y Magog, lastimosamente hay muchísimo error. Cuando le enseñaron en los seminarios bíblicos, se enseñaban hace muchísimo tiempo. Yo fui estudiante, después fui maestro de seminario bíblico y así. Cuando nos enseñaban, nos hablaban de que Gog y Magog es una guerra que se va a dar después de la tribulación. Después de los 7 años de la boda del Cordero, que se celebrarán en el Samayín, mientras abajo en la tierra se celebra la tribulación, ¿verdad? Esa era la interpretación que nos daban, que es lastimosamente equivocada, porque Gog y Magog no es que después de los 7 años de la boda del Cordero, la iglesia otra vez desciende y con Yahshua y otra vez Yahshua viene por los redimidos de Israel, porque esa es la configuración que nos enseñaron. Se da la gran tribulación, vienen los 1000 años de gobierno de Yahshua Mashiach, y después de los 1000 años de gobierno aparece Gog y Magog. Cuando ya todos tendremos cuerpos glorificados, ¿qué viene a hacer Gog y Magog? A tratar de corromper y a destruir y corromper a las naciones, dice Gog y Magog. Cuando usted lee el capítulo 38, 39 de Ezequiel, cuando usted lee Salmo 83, usted se va a dar cuenta que esa configuración de Gog y Magog es una figura de enemigos de Israel que están hacia el norte. Hacia el norte, por eso en las lecturas proféticas dice es Rusia, porque está hacia el norte. Rusia representa a Gog y Magog y hacen una referencia histórica de los reinos rusos antiguos y ese tipo de cosas. Y aparece Rusia como Gog y Magog. Esa es la configuración o interpretación que se le da. Pero Gog y Magog obviamente va a ser más bien un imperio de naciones como la OEA o el nuevo orden mundial que está por darse, donde todas esas naciones se levantarán contra Israel y tratarán de destruir a Israel, porque esa es la configuración de Gog y Magog. Entonces, Gog y Magog es ese engaño que se le hace a las naciones para tratar de rebelarlas contra el Elohim y para llevarlas a pelear contra él. Está en el capítulo 16 de Apocalipsis eh, cuando se habla de un derramamiento de las copas de la ira del Elohim, y donde dice que salen 3 demonios a manera de ranas. O sea, la bestia, el falso profeta y sería el otro bueno, un espíritu de mentira. Los 3 son espíritus de mentira a manera de rana. ¿Y qué salen esos 3 espíritus de mentira a manera de rana? A engañar a las naciones para llevarlas a la gran batalla. Y esa configuración se le llama Gog y Magog. O sea, esa configuración de naciones que van a venir y levantarse contra Israel, que ya sabemos hoy, China, Rusia, Estados Árabes son 3, se manifestará la abominación desoladora, se manifestará la desolación de Ismael, que es la última de las desolaciones según los códigos proféticos en Israel, y así. Así va. Entonces, Gog y Magog representa a todas las naciones infieles que van a ser juzgadas ese gran día en el valle de la decisión. Pero es la misma batalla de Armagedón, no es que son 2 batallas diferentes, porque antes se enseñaban que eran 2 batallas diferentes. Una que era Armagedón y la otra Gog y Magog después del milenio. Eso era lo que enseñaban en los seminarios bíblicos en mis tiempos. Hablando de mis tiempos, ¿no? Años 90, pues 1990, por ahí.
Está hablando de mis tiempos. Entonces, es lo que enseñaban en los seminarios bíblicos. Y eso es una mala interpretación. Gog y Magog representa esa alianza diabólica que dice Salmos 83, donde también el profeta Daniel habla de una bestia que tiene 7 cabezas y que tiene 10 cuernos. Las cabezas son una configuración de gobernantes, de reyes, pero los cuernos representan el poder que tienen esos reyes y gobernantes. Ahí en el Salmo 83 se manifiestan 7 naciones primeras, que son las naciones cananeas, ¿no? Que están con la configuración de los descendientes de Ismael, amonitas y moabitas, me parece, ¿no? Y los descendientes de Ismael, los descendientes de Esaú y los descendientes de Ismael. Ahí también aparecen los amalecitas, aparecen los filisteos en esa configuración. Y se añaden 3 reinos más o 3 naciones más y se completan 10 naciones que se levantarán contra Israel en los tiempos finales. Los prepararán para la guerra de Gog y Magog y de Armagedón, perdón. Y Gog y Magog es ese espíritu de mentira que buscará engañar a los gobernantes de la tierra para que se rebelen contra Israel, el pueblo Kadosh. Ese es un pequeño resumen, por decirlo así, de cómo es que se configura esto. Por eso es que lastimosamente la iglesia evangélica ha enseñado mal en los seminarios bíblicos con relación a escatología. Ha enseñado mal. Desde que yo empecé a estudiar, me acuerdo que en todos los 4 años que estudié en el seminario bíblico me gané 2 concursos de escatología. Mejor dicho, todos los concursos en los que participé me los gané. Y como maestro, todos los concursos que mis estudiantes ganaron fueron porque obviamente teníamos un conocimiento un poquito más avanzado sobre lo que es escatología y todo ese tipo de cosas. Y siempre ganábamos, sea como estudiantes o como maestros, siempre ganábamos los concursos de escatología. Porque ya el Elohim nos había revelado cosas y había anticipado cosas importantes. Esta alianza es una alianza promovida o gobernada por el antimesías. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El antimesías. Es una alianza de naciones que es diabólica, pero que también es la configuración de lo que se conoce como la desolación de Ismael, que en algún momento yo les enseñé sobre eso. Entonces ellos se levantan contra el remanente fiel de toda la tierra. Recuerde que Revelaciones capítulo 12, cuando el dragón no puede con la mujer, ¿qué hace? Porque la mujer fue llevada por las 2 grandes alas del gran águila sería. Proféticamente fue llevada al monte de Sión, al trono de gobierno de Yahweh. Dice, ese dragón va y se lanza contra los santos en la tierra o contra la nación santa, que es Israel en sí. Esa es la interpretación, porque lastimosamente también se interpreta equivocadamente a Revelaciones capítulo 12, donde piensan que la mujer es Israel. La mujer no es Israel, la mujer es la iglesia, la remida de todos los tiempos por el Cordero Kadosh, que está espiritualmente posicionada. Que habíamos dicho acerca de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, están posicionados en el monte de Sión. O sea, estamos posicionados, Efesios 1:3. Estamos posicionados en el Mesías, Apocalipsis 3:21, estamos a la derecha del Mesías, el Mesías está a la derecha del trono eterno de Yahweh, y así estamos posicionados en lugares celestiales. Tiene que ver con eso. Entonces, la iglesia, el remanente fiel está allá, pero el pueblo Kadosh, que es Israel, es el que va a entrar en una extrema tribulación o caos existencial. Ellos son los que van a entrar. Después de que se dé la construcción del templo, otra vez empiezan los sacrificios, ya está listo todo para construir el templo, ya tienen la vaca roja para el sacrificio, ya tienen electo el sumo sacerdote que va a reemplazar al linaje de Aarón y todo ese tipo de cosas. Se va a dar eso, se va a venir el engaño, la abominación desoladora y todo eso, va recién ellos a despertar porque ellos verán la señal que mencionó Daniel de la abominación desoladora y todos empezarán a decir, el Mesías estuvo con nosotros y nosotros no lo vimos, no lo conocimos y ahora lo vamos a recibir. Entonces va a ser una persecución total. Es más, hoy Israel ya espiritualmente está
a ver, sería religiosamente, está ya tomando algunas normas o leyes por exigencia de los rabinos ortodoxos o de los ortodoxos extra o sumos ortodoxos en Israel, que ya están exigiéndole al gobierno que no debe haber en Israel ningún tipo de religión que no sea la del judaísmo mismo, ellos. Por eso están poniendo trabas, leyes, están trabajando con leyes para que hasta por predicar de Yahshua Mashiach o de Jesús se lleven preso por 2 o 3 años a las personas, sean penalizados. Ya está casi todo configurado en ese sentido, sino que la gente no se da cuenta, obviamente, porque nosotros no vivimos en Israel, pero si profundizamos un poquito nos vamos a enterar de todas estas cosas. Muy bien, Gog y Magog es la alianza diabólica de todas las naciones. Ese es el punto. ¿Dónde se dará la batalla de esa alianza? En Megido, Armagedón, guerra de Armagedón, Valle de Megido, Valle de la Decisión, el lugar donde estaban los campamentos de Jezreel. Ahí todo se va a dar en ese espacio de tierra. Muy bien. Avanzamos entonces, dejamos a un lado Gog y Magog y seguimos. Porque más adelante, cuando ya entremos a estudiar en sí el libro de Apocalipsis, a usted se le va a resultar tan fácil porque dice, ya me acordé en la clase anterior, esto significa lo de aquí, esto significa lo de allá, entonces esto quiere decir esto, y usted va a entender claramente cuando lea, porque ya sabe con anticipación el significado de cada figura simbólica, de los números, de las vestiduras, de los elementos, de las piedras preciosas, de la configuración del reino animal, de la configuración de las personas, que signifique. Usted como ya lo sabe, entonces le va a resultar una cosa tan fácil poder interpretar el libro de Revelaciones o cualquier libro de contenido apocalíptico, que así se le llama. Muy bien, macho cabrío. El macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? ¿O qué representa? El macho cabrío en sí representa la altivez, el símbolo de insolencia, de la rebelión, de la anarquía. Es la configuración misma del origen del mal. Azazel o el mismo Lucifer, ¿sí me explico? Hasatán, diablo, como se denomina. El nombre que se usa en los ritos satánicos es Lucifer y sus generales que se derivan de su nombre, el mismo Lucifer, Lucifago, Luciforo y todos son algunos generales que salen de su propio nombre en esa configuración. Lucifer, entonces, representa todo el mal, el origen del mal, representa el espíritu de la destrucción, el antimesías, representa todo lo que se revela contra Dios. Dice la escritura, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El antimesías se revela contra todo lo que es Dios, contra todo lo que tome nombre en Dios. O sea, la familia toma nombre en Dios, Efesios capítulo 3, verso 15. El ser humano toma nombre en Dios, todas las familias de la tierra serán llenas, serán benditas en Yahshua HaMashiach, Hechos 3:25 y así. Todo lo que tome nombre en Dios, todo lo que el Señor, el Elohim bendiga, entonces el enemigo se va a levantar contra todo aquello. Por eso el macho cabrío es una configuración de la rebelión y de la iniquidad suprema. Eso está también en las visiones de Daniel, en la visión justamente del carnero y del macho cabrío. Y cómo el macho cabrío viene y arremete contra el carnero que tiene un cuerno más grande que el otro y golpea contra el carnero. El carnero representa en ese sentido las naciones, naciones grandes y poderosas y naciones débiles. Por eso un cuerno es más grande que el otro. Por eso la configuración de los imperios, según la visión o sueño de Nabucodonosor, donde había una gran imagen, cabeza de oro, cuerpo de plata, brazos de bronce, piernas y brazos de bronce y pies, mitad barro, mitad hierro. Eso quiere decir naciones débiles, naciones fuertes. ¿Cómo se configuran hoy las naciones? Las naciones, el G5, el G7, las naciones de los grupos poderosos, ¿no? Que son los que supuestamente tienen el control total, el BRICS, ¿no? También tiene que ver con todo eso. Entonces, todas esas configuraciones están allí. Las naciones poderosas se hacen alianza, pero hay naciones del segundo mundo, del tercer mundo y hasta del cuarto mundo. Así le llaman, ¿verdad? Entonces, esas naciones débiles representan el barro, esas naciones débiles representan el cuerno pequeño.
porque el cuerno representan poderes y fuerzas y representan también a naciones, ¿no? Entonces están allí. Y uno es más grande que el otro. Entonces, el macho cabrío contra el carnero y lo despedaza y lo mata. O sea, ¿qué quiere decir? El antimesías contra el planeta, contra los gobernantes de las naciones, contra los reinos de las naciones, contra la iglesia. O sea, se levanta contra todo, mejor dicho. Esa es la lectura profética de esa visión profética de Daniel. Entonces, el macho cabrío aparece también en Daniel y el macho cabrío también aparece en el libro de Apocalipsis con esa figura. Es la representación del hombre de perdición, segundo de Tesalonicenses 2, del inicuo, del que está lleno de maldad, que es en esencia maldad, que tiene el sello de la iniquidad y el sello de la maldad en sí mismo, como Caín llevó el sello sobre sí mismo, y por eso es que 1 de Juan capítulo 3 utiliza a Caín como el símbolo de la maldad en sí misma, el símbolo de la maldad en sentido general. Y ahí es símbolo de macho cabrío, espíritu de Caín, raíz de iniquidad, y así va. Es toda fuerza maligna, representa toda fuerza maligna, los poderes de las tinieblas, de la oscuridad, representa todo eso. Que se rebelan contra el Shamayín, contra el cielo, contra el reino eterno, contra el propósito de nuestro Padre Yahweh. Entonces representa a la serpiente antigua, representa a las tres bestias, representa a la bestia que sale de las aguas, a la que sale de la tierra, y representa a Hasatán, la serpiente antigua. Y así va. Representa todo lo malo. Representa el origen del mal. O sea, allí se originó la fuente del mal. Hasatán es la fuente del mal. Y así va. Bueno, eso es con relación a las personas y a los personajes, según el libro de Apocalipsis. Vamos a avanzar un poquito más y vamos ahora a entrar en símbolos tomados del cuerpo humano. Recuerde que Apocalipsis capítulo 1, ¿qué hace? Desde el verso 4 en adelante, empieza a mencionar la revelación del Rabino Melech HaMashiach. Y el Rabino Melech HaMashiach empieza a describirse a un personaje de cabellera blanca, de ojos de fuego, ¿sí me explico? Vestiduras blancas, pies bruñidos como el bronce en toda su alta potencia, 7000 grados Celsius, como en los volcanes, es la temperatura que hay allí, y así. Vamos a ver de a poco esto. El cabello. ¿Qué significa en este caso el cabello? El cabello, en sentido general, no estoy hablando todavía del cabello blanco. En sentido general, el cabello significa el pacto o pacto eterno en el sentido de Yahshua HaMashiach, Apocalipsis 1, que dice que tiene cabellos blancos, vestiduras blancas con cabellos blancos. El anciano de días que menciona Daniel. Y así va. ¿Ya? ¿Por qué representa el pacto? Recuerde que los nazareos, según la cultura de donde nacería Yahshua, tenían un pacto en su cabello, que su cabello no podía ser cortado con navaja, ni con tijera, ni con nada, sino que lo que se hacía era 7 guedejas o trenzas, como en el caso de Sansón. ¿Sí me explico? El pacto estaba en esas 7 guedejas o trenzas que tenía Sansón. Allí estaba el pacto. Y desde su nacimiento se le había dicho que no podía cortarse ni pasarse navaja, porque era el voto de consagración nazareo. O sea, era un pacto nazareo. Por eso representa en sí el pacto. Miren, a mí me ha tocado ministrar en algunas ocasiones a un demonio que se hace llamar Lilith, por algunas ocasiones, unas 3 o 4 personas, donde se ha manifestado directamente ese demonio diciendo: yo soy Lilith. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lilith. Y en una ocasión, esa Lili me dijo: ya me he enfrentado contigo tantas veces, así que mejor sírveme a mí y yo te daré todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesitas. ¿Quieres riqueza? Yo te la doy. ¿Quieres carros, vehículos? ¿Quieres casa? ¿Quieres todas las mujeres que quieras? Yo te la doy, me dijo Lili.
en un momento que estaba ministrando liberación sobre alguien. Nadie te valora, los de tu misión no te valoran, todo eso, dijo ese espíritu inmundo. Ya. Yo le dije que no, porque ya tenía un pacto con Yahweh, así que no me servía lo que ella me ofrecía, entonces se fue. Y en una de esas ocasiones me tocó ministrar a una joven de unos 17 años, tenía un cáncer del tamaño de una naranja en su útero, porque ella había sido concebida por sus padres a sabiendas. En una noche de luna llena, en la terraza de su casa, habían elevado todo, habían tenido la relación sexual allí para concebirla durante 7 días, ¿no? Y hicieron una consagración a Lili, la diosa de la luna. Lili. La concibieron, esta niña salió pitoniza desde tierna edad, empezó a conocer visiones y hacía a revelaciones y cosas, a predecir cosas en el futuro, a adivinar muchas cosas desde pequeña. A los 17 años, un tumor en su útero del tamaño de una naranja. Y cuando empezamos a ministrar, el Elohim me dijo a mí, coge sus cabellos, agárrala de los cabellos y rompe 3 veces un pacto que hay allí. ¿Y cuál era el pacto? Ella después confesó, después que había sido liberada, ella dijo que servía a Lilith y ella nos comentó la historia de su concepción, cómo fue. Y después dice que el pacto con Lili estaba en su cabello. Por eso el Elohim viviente me mandó a coger sus cabellos y 3 veces. En el nombre de Yahshua Masías se rompen los pactos con ella. Porque el pacto estaba en su cabello. Y dice, su cabello es el espíritu de la seducción. ¿Cuál es el capítulo 9 de Apocalipsis? Dice, los espíritus destructores salen con cabellera de mujer o con crin de mujer. ¿Dice o no dice así? Apocalipsis capítulo 9. Entonces el espíritu de la seducción, o sea, un espíritu de lujuria, ideologías de género, homosexualismo, depravaciones, lesbianismo, sodomía, todo ese tipo de expresiones, masoquismo, sadismo, bueno, maquiavélicos y todo ese tipo de expresiones están allí, configurados en eso. Por eso es que el pacto está allí. En muchas ocasiones que me ha tocado ministrar mujeres, por lo general el espíritu me guía, le agarro de acá para que no le duele y templo de su cabellera, rompiendo los pactos y las alianzas, justamente de ese espíritu de lujuria, de seducción, que se llama Lilith, perdón, Lilith. Y así. Entonces, está en el pacto está en la cabellera. Ah, y el sello de Lilith, porque una cosa es el pacto y otra cosa es el sello de Lilith. Cuando se ministra la liberación, el pacto está en la cabellera, pero el sello de Lilith, si es varón, está en la parte de la rótula de la rodilla, adelante. Y si es mujer, el sello de Lilith está en la parte de atrás de la rodilla mismo, en el mismo nivel donde está la convergencia, ¿verdad? Digamos, esta es la rótula en el pie, en la pierna, y esta parte de aquí, representaría en este caso la parte de atrás de la rodilla, y allí está escondido el sello de Lili cuando una mujer o una persona está atrapada en espíritu de lujuria. Entonces, cuando hay que ministrar liberación, si es varón, golpeo sus rodillas y destruyo los sellos que han sido puestos ahí. Si es mujer, golpeo la parte de atrás, ¿verdad? La parte de atrás y rompo con sal. En el nombre de Yahshua Masías, rompo todos ellos. Si es mujer, cabellera, en el nombre de Yahshua Masías, se rompen los pactos que se hacen, porque el cabello representa aquello. Por eso es que en el caso del cabello blanco del anciano de Díaz, que es Yahweh, representa el pacto eterno, el pacto supremo, representa eso, el pacto eterno y pacto supremo. Por eso que a veces cuando se ministra liberación, a veces las personas no quedan total o plenamente liberadas. ¿Por qué? Porque es necesario romper el pacto y el sello. Recuerde que hay sellos jezabélicos, hay mucha gente que predica sobre sellos jezabélicos, ¿sí o no? Predican. Pero ¿cómo rompes el sello de Jezabel? Es el oficio a hacer.
Y el otro es el pacto, pacto cabellera, pero el sello está en la rodilla, rótula o en la parte de atrás, posterior, en el caso de la mujer. Entonces hay que romper con sal ahí, destruir. Entonces el cabello, en este caso, representa el pacto eterno cuando es el anciano de días, como dije, ¿no? El cabello también representa o simboliza a la humanidad glorificada en la sangre del Mashiach, a la humanidad glorificada, o sea, a los Kadoshim, a los que han sido santificados en Yahshua HaMashiach. Por la sangre del Cordero hemos sido santificados. Representa la sabiduría eterna, representa la revelación eterna, los conocimientos eternos, representa todos los secretos revelados del Shamayim, o los secretos revelados del Shamayim. Representan la santidad y representan el conocimiento, la santidad y justicia y el conocimiento que está escondido en el corazón y en la mente del Mashiach. Representa eso. Muy bien. La cabeza. Vamos a avanzar. La cabeza. La cabeza representa la autoridad y la supremacía. Representa el señorío, representa los dominios, representa la soberanía sobre una nación, un territorio, sobre un imperio. Un imperio es un conjunto de naciones que están regidas por un emperador, pero gobierna muchas naciones, más o menos como los Estados Unidos de América, de Norteamérica, o los Estados Unidos de México, que también ya tienen la misma configuración. Cada estado representa una gobernación, pero todos son parte de un mismo imperio. Más o menos es así. Entonces, la cabeza representa esa posición de la autoridad. Por eso el Señor estableció ese principio. Pablo lo dice también, creo que en 1 Corintios 11. Él habla acerca de que la cabeza de la mujer es el hombre, pero la cabeza del hombre es el Mashiach y la cabeza del Mashiach es Elohim. Ese es el orden, de jerarquía en mandato. Y así está establecido. Y Pablo también lo señala otra vez en 1 Corintios capítulo 15, cuando uno empieza a hablar sobre la resurrección, más o menos del versículo 20, 21, 22, por ahí. Él empieza a hablar. Y cuando dice, cuando Yahshua entregue su reino a Yahweh el Elohim, ¿no? Y el mismo Yahweh el Elohim puso todas las cosas bajo sus pies, eso quiere decir que Yahweh el Elohim mismo lo estableció, pero él se somete a Yahweh el Elohim, dice Pablo ahí en 1 Corintios 15. Entonces, se posiciona Yahshua en ese sentido como cabeza de todo. Muy bien. También esto en la configuración maligna o equivocada, satánica, se utiliza el mismo diseño, sería la misma configuración, porque Satanás no crea nada ni tampoco puede configurar nada, sino todo lo que está, lo toma de la configuración y diseño de las Sagradas Escrituras. Entonces él se pone a la cabeza y él quiere ser el rey, él quiere ser el Dios, quiere subir al monte K2, quiere subir a las estrellas de Dios y en las estrellas de Dios establecer su trono. Isaías 11, Ezequiel 12, de Ezequiel 18, del 12 en adelante. Y así, la configuración. Así. Dice Daniel 7:9, leamos. Dice, mientras miraba aparecieron unos tronos y el anciano venerable, o sea, el anciano de día, se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello era blanca como la lana limpia. Su trono era como de fuego. Ese es Yahshua, Yahweh el Elohim viviente. Y las llamas formaban las ruedas. Recuerde que esto está escrito en Revelaciones 17, 14 en adelante, pero esto también está escrito en Ezequiel 1. Las ruedas representaban el espíritu K2, el fuego del espíritu K2. Muy bien. La cabeza representa también la revelación, el conocimiento eterno. Representa la guerra profética o la autoridad profética. Representa la mente del Mashiach, de Yahshua HaMashiach. Porque toda batalla espiritual, recuerde que antes de ser física, es una pelea acá, en la mente. El alma del ser humano, la mente se configura como psique en griego, pero neuma también se utiliza y suge se utiliza en hebreo para determinar espíritu, aliento, viento.
representa la misma expresión, alma, espíritu, viento, aliento, y está en la psiquis humana, la psiquis humana. Entonces representa esa batalla, esa lucha de poder. Por eso se habla mucho del poder mental en la parte negativa y que entre ellos quieren poder para dominar a otras personas con la mente y todo ese tipo de expresiones. Hechizos, embrujos, encantamientos y así va. Pero en el sentido correcto representa la autoridad. Por eso dice que todo tiene su orden en las Sagradas Escrituras. No. Entonces, primero Yahshua, pero primero Yahweh, Yahshua, y así va en orden, hombre, creación, hasta lo último, lo inanimado sería de la creación. Muy bien, el rostro. ¿Qué representa el rostro? El rostro representa el carácter, la naturaleza, representa la identidad. Por eso es que Yahweh, cuando bendice a las 12 tribus de Israel, diciéndole, Moisés, dile a mi siervo Aarón que bendiga a las 12 tribus de Israel y las bendecirá de esta manera. Mi rostro pondré sobre ellos. Mi rostro pondré sobre ellos. Te amará y pondrá su paz. Te miré con agrado, es amar. Y pondrá tu paz. 3 promesas. Tu rostro sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que mirar el rostro del Elohim, la cara del Elohim. Tiene que mirar. Cuando el pueblo está en pecado y el Elohim manda profetas, el famoso Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice la expresión ahí? Ordena 4 cosas. Que se arrepientan, que oren, que busquen su rostro, que busquen su rostro, que se vuelvan a él. Entonces, cuando eso suceda, cuando se vuelvan a su rostro, que quiere decir identidad, justicia, ¿verdad? Cuando hagan justicia, cuando se arrepientan de sus pecados y todo ese tipo de cosas. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Todo mundo utiliza 2 de Crónicas 7:14, pero hay que ver cuál es su verdadero significado y cómo se debe utilizar correctamente esa expresión, no solamente como ¿cómo le digo? Como un grito de guerra, un grito de batalla, ¿no? Porque yo puedo decir, sí, Señor, buscamos tu rostro, o nos arrepentimos, pero si no tienes un verdadero arrepentimiento en tu corazón, ¿tú crees que Yahweh te va a oír? ¿Sí me explico? Ay, vamos a hacer ayuno, convoquemos ayuno a nivel de la nación, pero un montón de gente peleando ahí por ser el líder de eso, por ser visto ahí, no hay unidad. Entonces, todo eso se viene abajo, porque hay otro tipo de intereses. ¿Sí me explico? De ser visto por los hombres. Entonces no funciona, porque no hay un verdadero arrepentimiento. Peleando entre ellos hay a veces, entre un ministro y otro ministro, por ser el cabeza. Eso es un problema a veces entre ministros, elegir un cabeza ahí. Yo mejor prefiero elegir un equipo, formar un equipo para que nadie tenga es que yo soy la cabeza, no es que yo quiero ser el cabeza. O sea, para no entrar en esos líos. Entonces el rostro representa la identidad como pueblo, como hijo del Elohim viviente. En el caso de Yahweh y de Yahshua representa el carácter, la naturaleza, la gloria, la plenitud del Elohim viviente. Representa sus atributos exclusivos, representa sus atributos como santidad, justicia, verdad, bondad, amor, fidelidad, todo ese tipo de atributos que son compartidos porque nosotros, los seres humanos, recibimos esa parte de la nobleza del carácter del Mashiach. Por eso es que el carácter no solo tiene que ver con emociones, con sentimientos, con regulación de los impulsos naturales, no tiene que ver solamente con temperamentos, con impulsos, o pulsiones emocionales, como se le quiera llamar, o impulsos emocionales. No, el carácter tiene que ver con la naturaleza de Yahweh, cómo es Él. Si Yahweh es bueno, nosotros debemos ser buenos. Si Yahweh es santo, nosotros debemos ser santos. Si Yahweh es justo, nosotros debemos ser justos. Si Yahweh es honorable, tu vida tiene que ser honorable. Y así, en esa línea, en ese sentido especificado. El rostro representa la sabiduría, representa el conocimiento de Yahweh, o sea, el mismo espíritu de Yahweh. El rostro representa todo eso.
El rostro representa la bendición. Justamente en Números capítulo 6, verso 22 en adelante. Representa la bendición. Yahweh bendice. Cuando dice, pon tu rostro, mi rostro pondré sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Pero recuerden que todas las figuras, cuando los profetas se arrepienten, dicen en sus oraciones, vuelve tu rostro hacia nosotros, no nos des la espalda, Elohim viviente. Porque dar la espalda, volver el rostro a Yahweh, el Elohim, es despreciarlo. Entonces, si el rostro de Yahweh no está hacia su pueblo, entonces el Yahweh está enojado con su pueblo. ¿Sí me explico? Entonces el pueblo que está en pecado dice, vuélvete a nosotros y vuelve tu rostro, Señor, hacia nosotros. Míranos con agrado. ¿Recuerdan la promesa de la bendición sacerdotal? Míranos con agrado y establece tu paz en nuestra vida, en nuestra nación. Así se configura todo ese tipo de expresiones asociadas al rostro. Bueno, la última por esta noche y en esta clase. Los ojos. ¿Qué significan los ojos? Déjame ubicar aquí un momentito ya para señalar para la próxima semana, para no olvidarme. Dame paso. Los ojos, ¿qué representan? Los ojos representan el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la comprensión de la revelación. Los ojos representan la omnisciencia o el conocimiento de Yahweh. Los ojos representan a los 7 espíritus de Yahweh. Recuerden que los ojos aparecen en los 4 seres vivientes. Aparecen por todos los lados. Ezequiel 1, Revelaciones 4, aparece por todos los... Y representa la eternidad también. Representa el poder de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Yahweh el Elohim. Eso representa en el sentido de él. Pero en el sentido, por decir, de los hombres, representa su espíritu, su corazón. Creo que es, si no me equivoco, es Lucas 11, del verso 30 a 33 en adelante, pero tiene que leerlo en la versión Cadoy Israelita Mesiánica. Hay algo así como que dice, si tus ojos son buenos, entonces todo tu ser es bueno. Si tus ojos son malos, codiciosos, avarientos, mezquinos, coñudos, dice una expresión ahí, entonces todo tu ser va a ser malo. Los ojos representan el corazón del ser humano, representan la ventana del espíritu humano, donde se puede leer realmente qué es lo que hay en el corazón del hombre y se manifiesta a través de sus acciones o comportamientos o conductas, también se podría utilizar el término. En Daniel capítulo 10, verso 6 dice, su cuerpo era como berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, llamas de fuego. Apocalipsis 6 dice unos 5 creo que es. Bueno, pero en capítulo 1 Apocalipsis está, sus ojos eran como llamas de fuego y eso representa la capacidad de ver más allá, la capacidad de trascender, de ser omnisciente y omnipresente, la capacidad de ser omnipotente, de tener todo el poder y la autoridad para juzgar y sojuzgar sobre todo lo que él mismo creó. Él puede sojuzgar todo lo que él creó y los ojos representan aquello. Los ojos representan el poder eterno de Yahweh. En una ocasión que fuimos a hacer una actividad profética a una de las playas de Esmeralda llamada Las Palmas, en la ciudad misma de Esmeralda, que en ese tiempo era un desastre. Después que hicimos la actividad profética allí, eso fue como por el 2010, por ahí, esa playa la restauraron y la convirtieron en una cosa impresionante, hermosa. Todo se liberó, drogas, alcohol, robo, prostitución, todito se destruyó y se cambió prácticamente el sentido de aquel lugar. En ese lugar hicimos una actividad profética y una de las intercesoras del equipo que vino con nosotros vio precisamente ojos y esos ojos, hubo un nombre que salió que era un espíritu llamado el cazador de las almas, porque estaba asociado a una expresión conocida como ñahui, que es la expresión que sale en la festividad de carnaval, o sea, desde a partir de Reyes, 6 de enero en adelante, hasta sería la carnaval, en ese calendario festivo.
más o menos por el día 14, ¿no? de, de enero sería, ahí aparece la celebración del Ñagüi. Y el Ñagüe es un espíritu de lujuria, de seducción, de homosexualidad, de prostitución, de sexo, droga, alcohol, más o menos como el rock and roll, ¿no? Sexo, droga y alcohol, más o menos así como se expresan ellos. Ya. Es todo eso. Y se llama el cazador de las almas, donde la gente hace pacto en ese día y consagran sexualidad, su vida a ese espíritu de lujuria. Y ese espíritu de lujuria se llama el cazador de las almas. Y aparece en Ezequiel capítulo 3 el nombre. Dice, hablando de la hechicería, de la brujería y de todo eso y de los falsos profetas, de los falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles y ministros, ¿no? Hablando de todo eso que cazan, dice, el alma en el vuelo. Se llama el cazador de las almas. Cazan el alma en el vuelo. Todo está escrito. Todo lo que le pueda enseñar, testificar o instruir estará con base fundamentada en las Sagradas Escrituras. Entonces está así. Se llama el cazador de las almas. Ese espíritu. Y es un espíritu de lujuria, de sexualidad, de depravación, de desperdición. Más o menos como hizo el hijo pródigo, gastó en parranda, fiesta, despilfarro, todo ese tipo de cosas. Y aparece allí esa expresión en los ojos. Los ojos son los que tienen la capacidad. Los ojos representan la profundidad del corazón humano. Los ojos de Yahweh representan el poder que él tiene en su omnipresencia, moverse por toda la faz de la creación. Por eso dice, sus ojos atalayan toda la tierra en su expresión. Nada escapa a la omnipresencia, omnisciencia, omnipoder de Yahweh el Elohim. Nada escapa. En el caso de los 4 seres vivientes de Apocalipsis también están los ojos y representan el conocimiento eterno y la revelación eterna. Representa eso. Yo no sé cuántos han visto en la cultura mística griega que aparece en la película de Hércules, en la serie de con Kevin Sorbo, aparece siempre Ares o Hades, creo que se llama, la mujer supuesta mujer, dios de Zeus, que siempre aparece con unos ojos que emiten odio, maldad, destrucción, ¿sí me explico? Y representan la hechicería. La hechicería. Por eso los hechiceros, brujos y todos satanistas, mentalistas, ellos miran así, se quedan, porque supuestamente transfieren o transmiten todo lo malo sobre las personas de esa manera. Por eso se te quedan viendo así. Hasta los que mienten, te miran y así te mienten. ¿Cómo pueden hacer eso? No sé cómo. Solo con un espíritu diabólico encima. Entonces, los ojos en este sentido pueden representar algo bueno o algo malo, pero en este sentido, en el sentido bueno representan el conocimiento eterno de Yahweh, pero en el sentido malo representan al cazador de las almas, el espíritu de poder, del control, del dominio. Por eso es que cuando aparece alguna figura de hipnosis, aparece un ojito ahí, ¿verdad? En forma circular, hipnosis. Trabaje con esa situación. Muy bien. El corazón representa también, o los ojos representan la capacidad de percepción, son símbolos de la percepción. Por eso dice, si tu ojo es bueno, de acuerdo a cómo tú percibas las cosas, tú actuarás. Si tú percibes que eso es bueno, tú lo harás. Si tú percibes que eso es malo, te alejarás. ¿Sí me explico? Si tu ojo es bueno, tu corazón será bueno. Si tu ojo es malo, tu corazón también será malo o tendrá un mal comportamiento. Así va. Los ojos de fuego representan la capacidad y el poder del Espíritu Eterno para poder ver todas las cosas y juzgar todas las cosas en perfección. Representa eso. Representa en ese sentido la perfección, la santidad, el discernimiento espiritual y la capacidad que tiene Yahweh Yahshua, de presidir todos los justos juicios. Porque Yahshua se lo ve con ojos de fuego. Y eso quiere decir que él presidirá todos los juicios sobre los cielos y sobre la tierra. Hasta ahí voy a llegar para ir despacio
y para tampoco, mm, eh, para que no se cansen y no se duerman, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Reverenda Beatriz Chávez Rivera o profeta Alex Membreño. Alex, XS termina, Alex Membreño, ¿no? El que desea hablar, preguntar, levantar la mano, lo puede hacer. Si hay alguien, si no hay alguien, aleluya. Me voy más temprano, me voy a Quito porque tengo que salir a Quito ya mismo. Ahí está la profeta Regina, profeta. Sí, bendiciones para todos. Amén. Profeta Rubén, lo molesto Oh, que me tranquilo. explique otra vez, es que me distrajeron aquí, lo del cabello, lo que dijo del cabello. El cabello en la Jezabel o no me acuerdo qué espíritu. Ya, a ver, el cabello en sí es pacto, pacto Sí, en sentido general. Cuando habla de cabellos blancos es pacto eterno, pacto de santidad, pacto de justicia, los 7 pactos de Yahweh, o sea, son muchas cosas. sí, Pero cuando se ministra liberación, me ha tocado ministrar liberación de espíritus demoníacos que toman el nombre de Lilith. Lilith es la Lili, diosa luna o lunar de la cultura hebrea, sí, supuestamente la madre de todos los demonios que existen, llamados Lilitúes, que fue la consorte de Asmodeo y todo lo que dicen esos libros, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa, esa relación ahí se da y ella es la madre de todos los demonios. Es la madre de la prostitución, de la lujuria, bueno, la, como el espíritu de la fertilidad, Baal y Astarot, ya, la misma configuración. Entonces, ¿qué hacen? Lo que yo dije fue que el pacto estaba en el cabello. Entonces, cuando me ha tocado ministrar casos en que el Elohim me dice, coge la de los cabellos y, si me explico, rompe ese pacto. Entonces, me ha tocado que las agarro de aquí, aquí pongo mi mano aquí en lo que hace cuero cabelludo y cabello para que no le duela. Entonces, lo otro, cojo en la cola que le queda ahí, agarra esa cola y la templo 3 veces y rompo el pacto que se ha hecho ahí de lujuria. Ese es en el caso de administrar liberación. Eso hay que hacer. Especial, no sé si usted se da cuenta que a veces hay personas que no pueden dejar ese pecado, se les dificulta, se vuelve una cosa, una lucha suprema. ¿Sí me explico? Ya, sí. entonces, ¿qué pasa? Ese es el pacto, pero en Jezabel hay sellos. El sello está es en la rodilla. En el varón, cuando hay homosexualidad o de cualquier depravación, ¿cómo es? Eh, masoquismo, sadismo, Sodomía, todo ese tipo de cosas. sí, Más o menos, como dice 50 sombras de Grey, la película 50 sombras de Grey. Más o menos lo que dice ahí, sus comportamientos terribles. ¿Ya? Entonces, en la parte de la rótula de la rodilla, es allí donde se rompe en los varones, pero en la mujer es en la parte posterior, en la parte de atrás. ¿Sí me explico? Ahí se rompe. Entonces, se rompe el sello y se hace de la declaración que se rompe el sello. Se coge sal y se rompe. 1, 2, 3, se rompe el sello que Jezabel puso allí. Eso es algo que obviamente el Señor lo enseña cuando tiene la experiencia en la administración de la de liberación de personas. Entonces, va a medida que te toca ver casos, entonces el Señor te revela cosas. Cuando uno lo hace o lo hace simplemente impulsado por el Espíritu, pero después te das cuenta que el Espíritu te dijo eso porque era necesario romper algo allí. Aparte de que obviamente la liberación en todos los sentidos requiere que cuando hay partes del cuerpo involucradas, ya sea en satanismo, brujería, hechicería, que se saca sangre de aquí, sangre de los dedos, qué sé yo, para hacer con tierra de muerto, un acto de brujería, hechicería. Entonces, la parte involucrada del cuerpo del ser humano
va a sentir, va a ser oprimida, le va a doler, no la va a poder mover, los dedos se le tuercen, o sea, los pies, si es ahí, en los pies se le tuercen, así. Entonces uno tiene que descubrir. Pero lo básico o lo elemental es romper el pacto y quebrar el sello en las rodillas. O sea, cuando se ministra liberación, romper el pacto y romper el sello. Sí, Porque el porque pacto está cuando en el no, cabello, así, cuando como nosotros Sansón. realizábamos liberación, este, nunca me tocó lo del cabello, pero sí me tocó lo de las rodillas y me tocó de los calambres en las piernas cuando el espíritu era sexual. Ese sí, pero el cabello me llama la atención y es nuevo para mí. Muchas gracias. Y sí, porque Sí. tiene relación con los cabellos blancos, el pacto, ¿verdad? Sí. De nuestro amado, ¿verdad? Cuando lo vemos. Gracias, En el profesor. caso de los varones, recuerde que a veces los varones, cuando entran en estados de homosexualidad, a veces se ponen pelucas, Sí, o se dejan crecer más el cabello para simular, sería, o asemejarse, mejor la expresión, a una mujer. ¿Sí me explico? Entonces, el pacto sigue estando allí, sea hombre o mujer. Por eso es que hay que romperlo. Y si te toca a alguien como yo, que no hay cabello, ¿dónde te prendes ahí? Pues entonces tendrás que 3 veces en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús, y arrancarlo con sal. En mi caso, imagínense, no hay nada. ¿De dónde se prende la persona que va a ministrar liberación? No me pasa. Entonces tenemos igual hacer el rompimiento en el nombre de Yahshua. Así, en el nombre de Jesús. Gracias. gracias. Y romper en las rodillas, en la rótula, en el caso del varón. Hay que hacer. Y cuando se ministra liberación, la suprema ley o principio para ministrar liberación es: haz lo que el Espíritu de Dios ordene hacer en cada caso. Ahí va. Esa es la clave también para poder ministrar con liberación. Por eso es que todas estas expresiones están así. Y está escrito. Capítulo 9 de Apocalipsis dice que esos espíritus destructores tenían cabello o crin como de mujer. ¿Sí o no? Que dice literalmente así. Así dice capítulo 9. Son los espíritus destructores. Los espíritus destructores son lujuria, seducción, porque son armas para destruir. El dinero y el poder son las siguientes dos armas. O sea, son 3 armas que se utilizan: el dinero, el poder y la lujuria sexual. Y todo está allí. Por eso dice, esos espíritus parecían como caballo, pero tenían rostro de hombre y tenían cabellera de mujer. Literalmente dice Apocalipsis 9 así. Por eso el pacto está ahí. Cuando a un jinete, ¿qué le recomiendan a un jinete? ¿De dónde tiene que agarrar al caballo? De su crin, de su cabellera. Y los gobiernos lo dominan. ¿Quién vio Avatar? A ver, vamos a ver, ¿quién vio Avatar? El señor hace muchísimo tiempo, cuando recién salió, me dijo, ve Avatar. Y yo decía, bueno, señor, voy a ver Avatar. Yo veo las películas que Dios me ordena ver, por si acaso. No es que soy fanático del cine, sino que el Señor me ordena. ¿Cómo se conecta el animal que es cazado? ¿Cómo se conecta? A ver, se conecta con la cola del avatar, o sea, y se conecta a la crin del animal, ¿o no es así? Y dice que de allí lo controla, ¿sí o no? Ya. Entonces, todo eso es metafísica, poder mental, control mental. Entonces, por eso es que está en el cabello. ¿Por qué no podían controlar a Sansón? Sansón siempre les salía con eso. Pero hasta que Sansón dio papaya, así dicen acá cuando alguien se regala, dio papaya. Esa mujer le dijo, pues, le cortó las trenzas y cuando Sansón quiso, ya no tenía el poder ni la fuerza, porque se había roto el pacto. Entonces, así es. O sea, lo dominó. Esa mujer coqueta, Dalila, lo dominó solo por decir agarrándolo de los cabellos, cortando sus cabellos. Entonces, está escrito, no es nada del... Hasatán nunca hace nada, no inventa nada, él solo imita, toma los diseños originales y trata de usarlos para el mal.
Así. Muy bien. Ahora sí, reverenda Regina Camacho. ¿Estamos bien? Ya. Muy bien. Bueno, yo voy a cerrar aquí porque son las 9:45 en mi reloj y necesito prepararme para mi viaje, que es a las 11:30. Voy a salir. Así que estén orando, intercediendo, haciendo resguardo, porque esto es importante lo que vamos realmente a hacer. Vamos a romper un alineamiento que conecta sería Ecuador, España, Israel. Así. Y empieza en el Parque Egipto, aquí en Ecuador, Quito. Un parque aparentemente sin mayor son ni ton. Hay algunos aquí, por decir, en Israel tiene un parque así, en Guayaquil ya hemos estado en Israel, en ese parque también. Pero en Quito, y ese alineamiento conecta tres volcanes principales, Cayambe, Cotopaxi y Riobamba, y Chimborazo en Riobamba. Y hay una conexión hasta la isla de Chipre. No sé con precisión dónde queda el asunto ahí, pero el asunto es que conecta con Israel, es una línea así de conexión. ¿Ya? Y en ese lugar hay una espada que tiene los colores de las tres banderas, de España, de Ecuador y de Israel. El mango, donde se agarra la espada, ahí está la bandera de Israel. ¿No? El centro es Ecuador y España es la punta de esa espada. Y hay un alineamiento así astral, demoníaco, que conecta, por decir, Ecuador con Israel en ese sentido. Entonces vamos a ir a ese lugar. Y como el Elohim me habló en Daniel capítulo 2, hablando de verso 20, 21 en adelante, cuando habla que Yahweh es el que muda los tiempos. El Elohim me dijo que teníamos que ir a ese lugar porque ahí está el reloj inca del Ecuador y en la cultura nuestra dice que ese reloj es el que establece el dominio sobre la nación. Entonces vamos a romper ese dominio y a cambiar los tiempos y establecer el dominio del Shamayim, como dice Daniel 4:17, sobre la nación. Vamos a ser exacto profético allá. Gracias a Dios es cerca, no es tan lejos de donde vamos a estar. Entonces, y es fácil de acceso para estar ahí. Y vamos a romper esa situación allí y entregarle todo el dominio sobre la nación acá. Y cambiar los tiempos, porque lo que me ordenó hacer un cambio de tiempos. Porque el brujo, el hechicero, los espíritus de la muerte, la gente que opera con la muerte, están marcando tiempos ahora. Y lo que me dice, nosotros somos los que tenemos la autoridad de marcar los tiempos, porque Yahweh es el que tiene la autoridad de cambiar y de mudar los tiempos. Entonces, es necesario que pidamos dirección al Elohim para que en cada una de las naciones donde ustedes están, también empiecen a hacer lo mismo y busquen un lugar insigne que el Espíritu cada uno les diga para ir y hacer ese rompimiento de tiempos en ese lugar. Un tiempo donde se rompe el dominio de la muerte, porque ellos están marcando el dominio de la muerte sobre la tierra a través de ese culto a la muerte que se ha regado por todo el continente americano. Entonces, hay que romper ese culto de muerte y estableciendo un nuevo tiempo. No es un tiempo de muerte, sino es un tiempo de vida. Lo que dice Eclesiastés 3, tiempo para morir, tiempo para vivir. Es el tiempo de cortar y despedazar al espíritu de la muerte y es el tiempo de establecer la vida de Yahshua en la tierra y en las naciones de la tierra y en cada nación. Y el segundo paso era presentarme, decir el Señor, la palabra ofréndame. Ofréndame la nación. Así esa es la palabra exacta que me dio el Elohim hace 2 semanas, creo que fue. Bueno, los intercesores del ministerio saben porque con ellos les compartí. El Señor dijo, preséntame, ofréndame la nación cada día en oración. Yo tengo que orar por mi nación y si tienes ¿cómo es el mapa de tu nación o la bandera? Ahí presenta la ofrenda, la Señora es tuya. La levantamos, la levantamos, la levantamos delante de ti. La bendecimos, te la entregamos, es tuya. Tomando el pasaje bíblico de Salmos capítulo 2, versos 6, 7, 8, no, creo que hasta el 11. Tomando ese pasaje bíblico y así mismo
tomando la nación para el Elohim viviente. Bueno, ahora sí, me despido y me voy porque tengo que viajar y aparte mis cachorros ya me están rasqueteando la puerta acá, ya mismo la despedazan, así que vamos a salir. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te agradezco, Señor, por este hermoso tiempo que hemos compartido en este momento. Declaro, eterno Elohim, que tus propósitos y planes se cumplirán sobre nosotros y el espíritu de la profecía nos revelará todas las cosas, Señor, que tengamos que hacer. En tu gran nombre, poderoso Elohim, sea siempre honrado y glorificado, gran Rey. A ti sea siempre la alabanza, el poder y la autoridad por encima de todas las cosas. Tuyo es el reino y el poder, tuya es la grandeza y la riqueza. Eres tú el que manifiestas sobre la tierra y sobre el ser humano, Señor, tu reino de manera extraordinaria. Por tu espíritu háblanos, por tu rujad enséñanos y afirma el conocimiento, Señor, que debe haber en cada uno de nosotros. En tu gran nombre te lo agradecemos. Bendecimos las naciones y como lo ordenaste, las ofrendamos delante de ti. Declaramos lo que dice Apocalipsis 15 del 2 al 4, donde dice que Yahshua es el Señor de todas las naciones de la tierra y nosotros los reconocemos a Él como el Señor de nuestra nación. En el nombre de Yahshua HaMashiach se ha sellado. Amén. Ya. Muy bien. Nos hemos de ver entonces. Bendiciones con todos. A ver, déjeme ver aquí antes de...